Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañ Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 23 de nuestro estudio en el día de hoy. Cuando Agitofel vio que no se había seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner en orden su casa, se ahorcó y murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Cuál es el contexto narrativo, queridos amigos, que encontramos aquí? En primer lugar, el relato que cambia bruscamente, ciertamente, el ritmo, ¿verdad? Cambia totalmente. Estamos en otra situación. Ahora hablamos de Agitofel. Lo que sucede. No ñepenáis ya, entonces ya puede ir cualquier otra cosa. Imagínense, ya estamos comenzando mal. Ya eso es ¿verdad? Que es el consejero de Yahweh, para que vaya directamente y que pueda Absalón perseguir ya a su padre, a Cucuere, como se dice. Y bueno, aquí prefirió escuchar a Husai, o sea, Oganash Beina. Y esto parece que le deja mal totalmente a Agitofel y dice que se va a su casa, se ahorcó y murió. Bueno, y después dice que fue sepultado en el sepulcro de su padre. Bueno, después de estos consejos, mensajeros, persecuciones, cruces nocturnos, la narración se detiene ahora entonces en Agitofel. Esta es la situación que se nos presenta en la narración. Él comprende algo antes que los demás. Si su consejo fue rechazado, la rebelión de Absalón está condenada. No necesita esperar la batalla. Lee el desenlace desde la decisión tomada. La expresión que aparece aquí, queridos amigos, es una expresión hebrea. Lo neesatá absató. Es decir, no fue realizado su consejo. No fue realizado su consejo porque él le había dicho, dale, a Cucuere Yahamarani, que ya tío aceiteré. Es decir, aquí al no ser realizado el consejo de Agitofel, esto le marcó ese punto de quiebre. Entonces, ya no tengo más nada que hacer. Y surge la pregunta, ¿qué pasa dentro de un hombre cuando descubre que su inteligencia ya no controla el curso de los acontecimientos? Es decir, ¿verdad? Entonces, dentro de un contexto histórico, recordemos, queridos amigos, que Agitofel era considerado un consejero de enorme prestigio. Imagínense que decíamos incluso que la palabra de Agitofel era considerada incluso casi como palabra de Dios. O sea que el consejo hipogina tenía el peso casi oracular dentro de la corte. Por eso el rechazo de su consejo no fue solo una derrota política, sino que fue el derrumbe de su lugar en la historia. O sea, ¿qué historia vamos a hacer? ¿Vamos a seguir lo que ellos dicen o lo que verdaderamente nosotros estamos organizando como historia? Recordemos que en las monarquías antiguas, perder influencia podía significar principalmente perder también el futuro, perder la seguridad, todo lo que uno está organizando, después aquí ya no se hace. Entonces ¿en qué andamos? Entonces este texto muestra que el drama de un hombre que había construido su identidad alrededor de su lucidez estratégica, porque es siempre la huerajajina, todas las estrategias, primero incluso con el rey David, con Absalón, es decir, con el hijo. Cuando esa lucidez queda desplazada, no sabe permanecer sin poder sobre este desenlace. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Cómo se nos está presentando aquí directamente y cómo Agitofel no aguanta esta decisión. Y dale, vos, Absalón, vos sos el que está al frente. ¿Para qué entonces me pedís? ¿Confías o no confías en lo que te estoy diciendo, en el consejo? Bueno, pero es interesante, ¿verdad? Porque detrás de todo esto nosotros estamos en este segundo libro de Samuel y sabemos que
Los libros históricos tienen una característica muy importante. El que dirige la historia será siempre Dios. Detrás, la teología que nos quiere transmitir aquí el libro de Samuel, como cualquier libro histórico, es que detrás de el accionar del hombre en la historia del hombre siempre es Dios el que va manejando nuestra propia historia. Y entonces aquí de cierta manera Agitofel, que está manejando esta historia, nosotros entramos como oráculos y hoy entero vetea peos en dudas y pesa la de yaro y postala yeya pojina, se la consejero hina así que yeya poque porque las eropm es porque esta es la acción que tenemos que realizar nosotros. Pese a ñandeya de tuana. Y claro, nosotros sabemos lo que hay por detrás, porque ñandeya le pa imagina curimba ese para David ya topaba con Husay y le dice no derejotamos de upeberejotara interferir y cualcata sea ahí, ¿verdad? Todo lo que va sucediendo dentro del palacio. Y es ahí donde Husay muy hábilmente también mete su plan y por lo tanto no se cumple el plan de Agitofel. Volvemos enseguida con más de Yarañ e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañ e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 23, hoy en nuestro estudio bíblico. Cuando Agitofel vio que no se había seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner en orden su casa, se ahorcó y murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Entonces este versículo 23. Mirando un poco el contexto cultural y el contexto antropológico, bien humano, ¿qué significa todo esto, este versículo 23 que estamos estudiando aquí, queridos amigos? Culturalmente, poner en orden, dice, su casa antes de morir. Poner en orden su propia casa. Significa que antes de morir revela esa conciencia fría también, calculada y solemne, ¿verdad?, de su final. O sea, culturalmente te está diciendo qué clase de persona ante quién nos encontramos. Una persona fría, una persona muy calculadora, una persona que simplemente está mirando fríamente, ¿verdad?, fríamente todo lo que se va a ir realizando. Engo Peya oí durante toda la vida pues Hinaguri, en el sentido de que era consejero del rey, e incluso citó sus intervenciones, todos sus consejos, tanto para el rey David como ahora para Absalón. Agitofel siempre lo estaba mostrando, pero de una manera bien tajante por la pinta, lleva. O sea, de una manera bien fría. A ver, ninna esa pinini ya es ya lleva ya por una cosa u otra cosa. Por eso es que nosotros que sabemos, ¿verdad?, esa historia, qué es lo que él le había dicho a Absalón. Bueno, ¿qué imagina? Ya estamos dentro de la ciudad, ya hemos tomado Jerusalén, ya pómala a golpe de estado, Coanga David y Meodi Parágina está fugitivo, está todavía todo desordenado, y por lo tanto, dale a Absalón. Coanga a cucuereña de Yahara, antes que se nos escapen, antes de que pasen, que atraviesen el río Jordán o donde fuere, ¿verdad? Pero siempre se acuerdan que el atravesar el río Jordán, etcétera, etcétera, todo esto ya estaba significando o significa teológicamente dentro de la Biblia que uno ya se está posicionando. A versículo que ya estudiaba pues los anteriores, nos iban narrando y nos iban diciendo, y aquí cuando Husay escucha y sabe, y esto es lo que le dice Absalón, entonces también Husay tiene miedo, ¿verdad? Tiene miedo. Entonces él tiene que ganar la confianza de Absalón. A Pepe o Yapopaitela y Catumía, y primero luego le dice que toda esta persecución tiene que ser de una manera nacional. O si no, a vender esa cata que de estilo cuantijañón, dente la ya posea, are homa oiga tú.
Andé, segunda cosa, andé y cuaina, mira que yo es Husay. Yo siempre estuve con David. Andé y cuaina de Rubén. Él huyó durante tanto tiempo nada más y nada menos que del rey Saúl. Andé pico más, de coleita ira, de comita y cuaje guaré, eso es Husay. Y David está demasiado acostumbrado a las montañas. Vos pico pensás que se va y iba a estar en la no, y no puede ver yuca, no. David ya debe estar escondido quién sabe dónde. Y además conoce como la palma de sus manos y siempre estuvo por estos lugares. Así que Husay, ya poponante, Husay, ¿verdad? Le dice a Absalón, ya poponante, pero ya potadina. Anila ya purati, tenemos que asegurar. Bueno, y esto es lo que no le gusta, ¿verdad? A este amigo, ¿verdad? Que ya dice, no, esto no puede ser. Va a decir coñande, pesa la, nampepenamo, ahí se les ¿verdad? Entonces Agitofel ya se, poshimo. Y peor, ¿verdad? Porque dice que aparejó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner en orden su casa, frialdad total, se ahorcó y murió. Eso es lo que nos va contando. Agitofel no actúa como alguien tomado por un impulso momentáneo, sino como un hombre que organiza su salida. Eso es lo que quiere decir, va y pone en orden todo. Quiere decir que reflexiona por ahí, se ya ser en Buma, y posible en ese momento, y bueno, esto no vale la pena, me vio la PM, que esto, aquello. Y claro, si era un consejero, quiere decir que era bastante frío también en los consejos para que se puedan tomar decisiones, y si eran como oráculos sus consejos, quiere decir que fríamente calculado. Entonces, quiere decir que se ser en Buma. Fríamente calculado, ojo ahí, ya puedo ver. En una cultura, queridos amigos, que estaba muy marcada por el honor de la familia, morir y ser sepultado en la tumba paterna mantenía todavía un vínculo con la memoria de la casa. El hecho de ser todavía sepultado ahí, en la tumba de sus padres, es decir, como una continuidad todavía del honor familiar. En clave sociológica, nosotros podemos entender que las élites no sufren solamente cuando pierden una decisión, sino que sufren cuando pierden el lugar simbólico, la tumba de sus padres, desde donde eran escuchadas, temidas y obedecidas. Nosotros hemos perdido lugar, hemos perdido puesto, nosotros estábamos aquí como consejeros, pero a ver, ahora perde paitema, a ver, ñande ya, ñande en Buma. Ese sería nuestro término. De un contexto antropológico, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Este versículo expone una conducta humana durísima. Humanamente hablando, entonces, es una conducta durísima la que está tomando aquí Agitofel. La incapacidad de vivir cuando el propio criterio deja de ser centro. Cuasi yo que mañana ya es sana, porque suele suceder, ¿verdad?, con nosotros. Directamente cuando imagina, entonces, ¿qué pasa? Y nos soportamos, ¿verdad? Agitofel está fuera de control, su inteligencia antes le daba el poder, como ahora todo lo que él está diciendo ya nadie le hace caso, entonces confirma su derrota. Hay personas que no se destruyen porque no entienden la realidad, sino porque la entienden demasiado bien, y por lo tanto no aceptan vivir sin dominar esa realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañ Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañ Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Cuando Agitofel vio que no se había seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner en orden su casa, se ahorcó y murió.
y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Queridos amigos, nosotros tenemos algunas palabras claves aquí en este versículo. La primera es el de Habash. Habash. Habash en hebreo quiere decir aparejar, ensillar, preparar para partir. Ahatam. Voy a ensillar mi asno, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Quiere decir sobre todo ese preparar para partir. Usted imagina el mensaje teológico más profundo. En realidad quiere decir ensillar el asno, quiere decir aparejar el asno, pero de un sentido más explicativo quiere decir preparar las cosas, pero ya como para partir. Así te imaginas. Pero aquí tiene como un doble significado. Partir, como diciendo partir al más allá, ¿verdad? Entonces, upea la palabra, la Habash, dice. Esa raíz hebrea expresa la acción de atar, la acción de ceñir, vendar, preparar algo, sujetarlo. Bueno, el Habash. Ahitofel apareja su asno antes de volver a su casa, va preparando. Este gesto, si vamos a mirar de un aspecto bien exegético, tiene una gravedad silenciosa. Va a ir en el fondo, pero dice la gravedad silenciosa y se en su huevo, no es un simple traslado, no es simplemente ahí ensillar mi burro, mi asno como para ir a mi casa, sino que es el comienzo de una retirada definitiva. Es como para decir, bueno, si ya cumplí pamalaña a cumplir a curipende a buitebe, si había ser en Buma, entonces si ya haya poma la ser retirada. Si ya hatama la seroga, tejón de roga y se vea. El consejero que antes movía decisiones desde el centro del poder, ahora prepara su salida. Yo ya no tengo nada que hacer aquí. Entonces, el que nos está narrando aquí, el autor sagrado, muestra que el cuerpo de Ahitofel se mueve hacia su ciudad. Pero interiormente ya se ha separado también del futuro, es decir, ya no le interesa lo que vendrá después, sino que la acción de aparejar revela una decisión tomada con frialdad. Cuando su palabra deja de conducir la historia, él entonces organiza su retirada como quien ya no encuentra lugar dentro del mundo que ayudó a construir. Esto, queridos amigos, es tan humano, lleva el año mañana de un contexto antropológico. Es decir, a veces ya popamala ya pues, pero andan haciendo se veima, entonces peyapo se ya jama. Entonces ensilla el asno y es como una retirada. Yo que siempre tenía el poder anterior de Teos en Duojo Yapó como un oráculo, ya y la misma palabra de Dios lo define de esa manera. Hay otra palabra, queridos amigos, que es el hanak. Hanak. Hanak quiere decir ahorcarse, estrangularse. Sobre todo el hanak quiere decir cortar la vida, cortar la vida. Entonces darle punto final, cortar con esa relación de lo que nosotros teníamos con los demás. Hanak. Entonces significa ahogar, quitar la vida y sobre todo quitar la vida mediante la asfixia. Estoy ya asfixiado. Todo lo que ustedes están diciendo me asfixia, se molesta, da se gusta y porque sea de cuipeme, pea, ahí paja bebé. Entonces eso te lleva, y es interesante, ¿verdad? Porque entonces es como decir, si ya se en Buma, me están asfixiando con todo lo que ustedes están diciendo y con todo lo que ustedes están tramando e ideando. Así pea, me dale, a cucuere, ya haga, verá. Ani que ya no hay nada, pembo yeré, huevena, pembo pucujina. Y es justamente lo que Husai estaba queriendo hacer. Y es lo que Husai realiza. Es lo que Husai consigue hacer con Absalón. En este segundo libro de Samuel, este capítulo 17-23, aparece una de las escenas más sombrías del libro. Si vamos a mirar desde un aspecto exegético, el acto de Ahitofel no debe leerse solo como desesperación personal, sino como el final trágico de una inteligencia
separada de la humildad. Quiere decir una cuestión trágica, separada de la humildad. Na iño humilde y te oigo garaigo. Ahora ya caoía. Y maoía, se había ser en Buma, se había de coima vaya poana. Y entonces su mente, él enseguida, porque era una persona inteligente, imagínense, si un consejero quiere decir que mira todas las realidades, mira todo lo que está sucediendo. Y sobre esa realidad después él va a aconsejar y él va a hacer tomar las decisiones. Pero ahora también él mira y comprende que ha sido derrotado. La derrota. Pero la derrota principal es que no ñejentuila y y claro, su corazón como siempre estaba al frente y lo que él decía se hacía. Entonces el autor sagrado permite de esta manera ver que la lucidez sin esperanza puede volverse insoportable. Agitofel había dado un consejo eficaz, pero estaba unido a una causa rebelde. Su final revela que no basta tener razón estratégica si la vida está colocada al servicio de un proyecto moralmente torcido. Es decir, el autor sagrado de Shakaseñan de ahí que todo esto, si es Dios el que dirige la historia, quiere decir que lo que él, al unirse a un rebelde contra el elegido de Dios, que es el rey David, entonces quiere decir que también su proyecto, al estar moralmente torcido, porque se está metiendo en algo erróneo. La sabiduría bíblica siempre distingue entre inteligencia y verdadera sabiduría. La primera puede calcular. La segunda cabe permanecer delante de Dios, incluso cuando uno fracasa. No hay problema, cuando es sabiduría divina. Pero cuando es solamente sabiduría humana, entonces miren cuál es el final. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 23. De este capítulo 17, versículo 23. Cuando Agitofel vio que no se había seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner en orden su casa, se ahorcó y murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Primera cosita, queridos amigos, la inteligencia puede convertirse en prisión también para nosotros. Se vuelve una prisión cuando el hombre la usa solamente para dominar la historia y no para servir de verdad. Entonces, Agitofel es simplemente para dominar, ¿verdad? Dominar la historia. Y habíamos dicho que aquí el que dirige la historia verdaderamente es Dios. No somos nosotros quienes dirigimos la historia. En todo caso, Agitofel y ya ahí dentro de un camino de la historia, pero una historia dirigida por Dios. Upealan de final gina Agitofel, ¿entienden? Upeañan de Yara, o sacan de la ejinala, o yapoaco tapecoa. Primera cosita es para entender ese aspecto. Dios, el que dirige la historia. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que Agitofel comprende correctamente el fracaso de Absalón. Hoy por interés entonces aquí este fracaso de Absalón, pero tampoco no posee una esperanza capaz de sostenerlo después de perder influencia. Comprende, ¿verdad?, su fracaso, el fracaso de Absalón, pero no tiene ya esa esperanza, ¿verdad?, capaz de sostenerlo después de perder su influencia. Así es que aquí también, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, porque cuando nosotros comprendemos, nos damos cuenta de esa realidad, algunas veces ya lleva, estamos derrotados, pero hay ciertas cosas que ya somos incapaces de detener.
incluso Absalón, ¿verdad? Absalón ya al ver la derrota ya no puede más ni detener tampoco a Agitofel. A ver, no me veo de ahí, de la sino que simplemente dice que él, una vez que se entera, cuando Agitofel vio que no se había seguido su consejo, o sea que él se siente derrotado. Querido Absalón, va epicopea, debo ser, no epicopea, es en tu janguala sea ande, amba eishaña de ya potape tapepea. Peango, ñañemongue tamaguña, deja ya ir por ahí te viene, va a ir con la ya, como digo, te vas a ir por consejos diferentes de lo que yo te había dado. Ya tengo ya con enseguida a cucuere ya que sin parar. Y teníamos que hacer caso. Pero, bueno, uno se siente derrotado, se le embruma se coave, y por lo tanto, ni Absalón ya no puede hacer nada también ante esta derrota, ¿verdad? Y derrota psicológica profunda también. Un segundo elemento, queridos amigos, es que poner la casa en orden muestra dominio exterior, pero no necesariamente paz interior. Entonces, va todas las cosas en orden exteriormente hablando, pero pero quiere decir que no es capaz de poner ese orden interior dentro de sí mismo, dentro de su propia vida. Poner la casa en orden muestra ese dominio más bien exterior. Ya popea otra cosa, etcétera, etcétera. Todo es exterior. Pero en el fondo, shenda ya poina, ayapoaena, desde un dominio interior como persona. Tomar mis decisiones y hacer aquello que yo tengo que hacer porque yo entiendo las cosas. Pero aquí ya no hay dominio interior, entonces de por ahí vaya yapoana, ¿verdad? Hay una cuarta enseñanza: el poder rechazado puede revelar cuánto de la identidad de una persona estaba construido sobre ser escuchada, obedecida y como una cuestión siempre de necesidad. Entonces, el poder que es rechazado, queridos amigos, porque a ver, peola poder se llama a QPM, a peañan de yayapoa en a cuejinaguri. Y entonces revela que la identidad de esa persona estaba simplemente construida sobre sobre el viento, sobre el hebel, sobre las cosas pasajeras, sobre las cosas superficiales, muy superficial. Entonces, Agitofel, eso es lo que estaba haciendo. En cuanto que se manda, en cuanto que se con la poder, en cuanto que entero beteo, ya poina la ceja, era todo tranquilo. Pero yo estaba construyendo simplemente como Agitofel aquí sobre aquello que yo se la organizaba, se la ñapoa, allá veañe moina lleva, se la ella cabe. Y entonces ante esta situación, queridos amigos, ya no se puede mantener estable, ¿verdad? Esta estructura. O apañan de. ¿Por qué? Porque el elemento esencial de su trabajo, va a violar el trabajo, va a aconsejar. A aconsejar manio, además cuinde. Ahí vas a vender ella, pues cualquier otro virure. Ante ella, pues la a cuende. Entonces es una derrota. Y por lo tanto, si hay una derrota, y al no escuchar, al no obedecer, al no mirar una cuestión como verdaderamente necesaria, entonces ahora se ha la de lleva. Así, se os inteligente tenéis y a ver, Agitofel. Enseguida que se pilla, va a la bella poina, va a la bella posea, se contra, ¿verdad? Pena, pepena, entonces ya se le embuma. Hay una quinta enseñanza que es que la sabiduría bíblica enseña que una vida no se sostiene solo por tener razón. La sabiduría bíblica no se sostiene simplemente por tener razón. A ver, Agitofel, si es que uno va a mirar en serio en ese momento, ¿verdad? Así como nos narra el pasaje bíblico, lo que convendría en el aspecto de la razón es que justamente hay que seguir, hay que ir detrás, ¿verdad? Eso es lo que la razón te dice. A cucuere, ya que lo mitad, ni que ya tío respirañan de ahí. Entonces,
tiene que estar arraigada en una verdad más grande que el propio control. Mucho más grande que el propio control. No es solamente, queridos amigos, el controlar la situación. Porque hay un descontrol, ya yo veo bella, hay una derrota, pero como vos no tenés bien asimilado y asentado todo lo que puede implicar una consecuencia negativa, entonces sucede esto del suicidio, del ahorcarse, como lo hace Agitofel. Queridos amigos, nos vamos despidiendo en el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.